Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente. Un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Hola, bienvenidos. Qué rico tenerlos de nuevo en este espacio. Hoy tengo una súper invitada desde México. Hoy tenemos a María del Mar Albarrán. Ella tiene tantas especialidades, tantos estudios que ahorita después ella se va a presentar solita, pero es psicóloga, colega, psicóloga, y trabajamos en ámbitos muy parecidos. Trabajamos con infancia, con crianza, ella en México, yo en Ecuador. Me estaba comentando que tiene programas de radio, que hace acompañamiento a padres, a profesores. Entonces, ahorita en un ratito María del Mar nos va a dar muchísima más información. Y a María del Mar la tengo aquí porque ella además es como una enciclopedia maravillosa de datos estadísticos, está súper actualizada, está muy informada sobre lo que es la realidad de las altas capacidades en México. Bueno, yo sé que México es un país enorme, pero seguramente nos va a poder dar una pincelada, una idea de este lindo país que es México. Entonces, bienvenida María del Mar, cuéntanos un poquito sobre ti. Hola Adriana, muchísimas gracias por la invitación y pues yo encantada de acompañarte. Pues yo soy psicóloga. Muchas personas me conocen como Mara Albarrán. Como el nombre es un poco largo, pero pues para cuestiones profesionales hay que usarlo completo. Este, Soy psicóloga y la realidad por la que yo me formé como psicóloga fue porque tengo 2 hijos con altas capacidades. El varón hoy tiene 14 años, la niña tiene 12, pero el punto fue que a nosotros nos tomó 4 años llegar a un diagnóstico adecuado. Ok. Fue muy complejo, muy, muy complicado, a pesar de las pruebas de evaluación que incluían, no solamente se le hicieron pruebas de inteligencia, sino la inteligencia era obvia, pero no solamente se le hicieron pruebas de inteligencia, se le hizo una evaluación psicológica infantil completa y aunque en las pruebas de inteligencia había rangos y aspectos en los que él salía verdaderamente alto, Ujú. nadie lo quiso tomar en consideración y todo mundo buscaba un diagnóstico de lo que en ese momento se denominaba Asperger, que es el trastorno del espectro autista. Como Entonces, patologizando eso, esas conductas y eso que era parte de su característica, de su perfil de altas capacidades. así es, y fue muy complicado para nosotros. A los 2 años de hacerle la primera evaluación, se le realiza una segunda evaluación y se confirma el diagnóstico. Ahí sí fueron netamente pruebas de inteligencia. Y, pues, tú sabes que con las niñas hay un tema que a veces está como enmascarado, esta cuestión de pertenecer, de no destacar. Este, Mi hija, aquí en México los niños tienen que entrar a primero de preescolar o primero de infantias, como se llama en otros países, a los 3 años cumplidos al 31 de diciembre, y ella es del 20. Entonces, me obligaron a meterla con 2 años, 8 meses, y yo me resistía horrible porque decía: "Es que va a leer a los 3 años, va a empezar a escribir y el proceso de maduración no es el adecuado". Ujú, ujú, Entonces, yo hice que hiciera 4 años en el preescolar en vez de 3, ahí ujú, turnando mi año y medio en primero, año y medio en segundo, y la dirección de los supervisores de la escuela me pidieron una evaluación. Y ujú. entonces ahí nos dimos cuenta que ella también tenía altas capacidades. La psicóloga estaba asustada porque me dice: "Tú estás pidiendo que repita y yo qué voy a poner en el informe si mira los resultados". Y yo: "Pues tú pon palabras adornadas que digan que ella tiene que seguir", ¿no? Entonces ya, Por qué no querías que se adelantara? ¿La veías muy inmadura? ¿No la veías lista? Cuéntame un poquito por la cómo. edad, básicamente por la edad. A mí me preocupaba mucho el tema de la edad y ella es muy compacta, es muy delgadita, chiquita Chiquitita. de tamaño. Entonces yo decía: "Oh, Dios, va a entrar a la secundaria con 11 años a compartir con los de 15, no, por favor". Realmente a mí me preocupaba más la entrada a la secundaria que preescolar. Okey, okey. Entonces, se confirmó el diagnóstico de los 2 y, empezamos a tocar puertas de la Secretaría de Educación Pública.
medianamente nos hicieron caso, porque en México Te afortunadamente quiero es como, preguntar precisamente, ¿existe algún marco legal en México que ampare a la población de estudiantes con altas capacidades? Cuéntanos un poquito sí, cómo funciona eso. sí hay, la ley los contempla. Desde mi punto de vista están en el lugar equivocado, porque cuando se hablaba en el 90 y tantos de las necesidades educativas especiales, que hoy en México se ha cambiado el concepto y se llaman barreras de aprendizaje y participación social, cuando se hablaba de las necesidades educativas especiales, dentro de la definición que hay en México para atender a las personas, en México no se utiliza el tema altas capacidades, se llaman aptitudes sobresalientes. Ese es el concepto con el cual en México son atendidos, y la definición que México hace dice que por sus propias características requieren de una educación especial. Ujú. Entonces los metieron en la esfera de educación especial, y ese no es el problema. El problema es que comparten esfera con la discapacidad. Sabes que hay varios países que tienen esa dificultad porque los incluyen en la ley, pero como una discapacidad y son necesidades completamente diferentes y son poblaciones completamente diferentes. Obviamente sin asumir que una es mejor que otra, por favor, no estamos haciendo eso, pero Claro, definitivamente pasan muchísimos países. He estado hablando con algunas personas que tienen esa dificultad, como que meten en el mismo saco a los nenes que tienen trastornos de aprendizaje o que tienen algún tipo de discapacidad en los niños de altas capacidades y realmente la atención es completamente diferente para cada una de estas poblaciones. así es. Este, Y los maestros de educación especial, en México particularmente, la gran mayoría de ellos están formados hacia la desventaja, hacia los trastornos, hacia los problemas de aprendizaje y hacia dificultades particulares. Y muy pocos están formados hacia las altas capacidades. De hecho, lamentablemente en México todavía hay escuelas normales, que son las que forman a los maestros, que ujú. no incluyen en su programa, en su currículum de estudios, no está el tema de las altas capacidades. Y la gran mayoría de las universidades que tienen la carrera de psicología no lo mencionan. Pero te cuento que eso es allá y acá. Mira, tú no sabes lo que yo he batallado porque por lo menos metan un seminario libre, algo, pero no existen las altas capacidades. Ya hay más visibilización de otros espacios, por ejemplo, toda la parte de discapacidad, de autismo, TDAH, por lo menos ya se empieza a educar sobre eso, pero las altas capacidades, qué barbaridad, si son la población olvidada, ¿no? Además, detrás de esto, todos estos imaginarios de creer que como son inteligentes no necesitan nada y les va a ir bien, Mm, entendiendo que son una claro. población que tiene un altísimo porcentaje de fracaso escolar precisamente porque no reciben la atención adecuada, ¿no? Así Discúlpame que te es. corté, me estabas contando entonces de tus hijos, No, ¿a no tú te te preocupes. acuerdas? No, entonces llegamos a la Secretaría de Educación Pública y pues ahí me di cuenta lo que había. Curiosamente en México hay un sistema que se llama USAER, que ellos son maestros de apoyo para los maestros de salón regular. Ellos son maestros de apoyo para ayudarles con los niños que presentan alguna dificultad. Como una especie de sombra, lo que vendríamos a conocer como maestros No, sombras. haz de cuenta que las escuelas que tienen maestro de USAER tiene un salón aparte, y entonces dicen, primero este niño presenta esta dificultad, este tiene altas capacidades, y cada Mm, determinado tiempo a la semana lo sacan del salón regular y hacen trabajo con ellos, ya sea para regularizarlos, para apoyarlos, para ayudarlos a superar la dificultad o para enriquecer. ya. Este, el tema es que eso lo tienen las escuelas del gobierno. Y Mm, ese servicio es exclusivo, exclusivo en el sentido de que los maestros de USAER que están dentro de las escuelas solo están en escuelas de gobierno. ujú. Las escuelas particulares cambiaron hace 2 años algunos aspectos legales en México en cuestión de educación, y están obligando a las escuelas particulares a tener un departamento psicopedagógico. Antes no era obligatorio. Ok. Ahorita es como la invitación, y están en esta transición en la que
sí o sí van a tener que tener su departamento psicopedagógico. Pero seguimos en la misma historia, no están preparados para atender a las altas capacidades, ni siquiera saben de su existencia. Entonces, ¿cómo van a saber que los tienen? ¿Cómo los van a atender si no No, saben no que saben ni existen? siquiera identificarlos, ¿no? Y lo que tú Así. dijiste al principio es muy importante. Primero, las niñas se enmascaran y es dificilísimo pillarlas. Ujú. Y los niños, pasa muchísimo, ¿sabes? Esto que me comentaste con tu hijo, a mí me pasó con mi hija también, que lo confunden con autismo o con trastornos específicos del aprendizaje o con TDAH, cuando no es eso. Ojo que sí hay doble excepcionalidad y sí hay niños que tienen altas capacidades y autismo o TDAH, pero sí existe como esta mirada general de inmediatamente cuando se ven rasgos en niños de altas capacidades que son conductas bien características, son niños bien especiales, con necesidades bien características, niños de altísima demanda además, de Sí, altísima sensibilidad, se les suele encasillar inmediatamente en una patología, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. te entiendo tanto porque también lo he vivido y creo que es una de las carencias de muchos de nuestros países latinoamericanos, ¿no? La falta de educación y la falta de formación, ¿no? Claro, y el tema es que, como dices, se confunden y dicen, sí, sí es muy inteligente, pero ¿por qué sus calificaciones no son buenas, no? Porque la Bueno, forma en la que le estás acercando el aprendizaje no es la adecuada. Yo les digo, con mi hijo particularmente, si no lo atrapaste en 2 segundos, está en la estratosfera. Lo perdiste y no lo vas a recuperar. acabas de tocar un tema para los que nos están oyendo, no importa si no están en México, esto es para todos. Yo creo que uno de los mitos que más nos hacen daño a las familias que tenemos niños con altas capacidades es creer que altas capacidades es lo mismo que alto rendimiento académico y no es así, porque precisamente si no reciben el acompañamiento adecuado, si el material no es motivante, si no es interesante, si no es desafiante, pues se van para el otro lado, ¿sí? Así es, Y además también pueden tener totalmente. dificultades de algún tipo específico en el que necesitan, como cualquier niño, apoyo y no importa que sean muy inteligentes. Entonces, ¿cuánto daño nos hace este tema de cómo es inteligente le tiene que ir bien? Y si no le va bien, entonces no es de altas capacidades, pero eso no es así. Y ¿Ok? además yo siempre digo, hay una sobreexigencia a los niños de altas capacidades que tienen que ser buenos en todo. La verdad, yo, cuando nació mi hijo, mi hermana la mayor es educadora. Yo toda la vida he tenido acercamiento a las escuelas, a los niños, a los métodos. Además, mi hermana trabaja en un colegio que no está en esta ciudad, está en otra que me encanta. Y yo vi fundarse al colegio. Entonces, Ujú. siempre por una u otra razón he estado metida en eso. Yo creo que ahí me estaban preparando el camino para que yo supiera y entendiera de qué iba el asunto. Pero cuando nació mi hijo, yo intenté algunas cosas con él en el área motriz y de verdad, dirían los venezolanos, no daba pie con bola. O sea, Los colombianos tiene también decimos eso. 2 pies izquierdos, Ajá, no ajá. puede ni con su alma en ese sentido y, entonces decían: "¿Cómo? Si no Ya puedes tiene altas saltar". capacidades, tiene que ser bueno en todo, Sí, ¿no? y Tiene que no ser puede saltar, ¿no? Y tiene que ser súper Este, deportista y súper matemático y tiene que escribir como Shakespeare y eso no es así, y ¿sí? entonces en el camino, pues yo dije, bueno, el cerebro tiene que compensar, la ardilla va muy rápido, los pies van lentos, ¿no? Entonces vamos a ir entendiendo esta parte. Y después requirió apoyo de terapia de lenguaje, igual que mi hija. El hijo de la terapeuta también es un chico con altas capacidades, ya hoy es adulto, y me decía, aquí me llegan, mira el desfile, y la mayoría de los que yo trabajo terapia de lenguaje Ajá, son niños de altas capacidades. Y yo, claro, la ardilla va a 10,000, la lengua va a 1,000 y la mano va a 2. claro. Entonces, no hay manera, o sea, ellos tienen que ayudar a aprender a regular esta cuestión del lenguaje y cuando llegamos a la escritura, eso, ya ahí se Sabes amoló el que me asunto. encanta que estés nombrando esto porque a veces los padres tampoco saben identificar las altas capacidades porque nadie nos ha enseñado. Y estás nombrando algo que es fundamental, que son las asincronías o las disincronías. Y es que a veces tienen unos brincos y unos abismos entre un hito de desarrollo y otro, entonces de pronto son unos genios matemáticos, pero se tropiezan caminando, ¿sí? O de pronto son
increíbles en el área lingüística y aprendieron a leer solos a los 2 años y hablan como si fueran viejitos, pero tú los pones a sumar y no suman 2 más 2, ¿eh? O emocionalmente son muy inmaduros, incluso más inmaduros para la edad, teniendo una cabeza que va 5, 6, 7 años más arriba de lo que va ese desarrollo socioemocional. Entonces, también para que quienes nos escuchan, ya sean padres, maestros, profesionales, estos nenes tienen muchas desincronías y eso hay que verlo en el perfil porque eso puede ser una barrera si uno no lo acompaña adecuadamente. Claro que ¿Verdad? sí. Fíjate que cuando a mi hijo se le hizo la segunda evaluación, en varias áreas salió, tenía 6 años, salió 16 años más. Imagínate. Entonces, mi esposo decía, le hablo como de 6, le explico como de 8 Y lo consiento y lo regulo porque tiene la emocionalidad de 5. o me lo zarandeo como de 16. O sea, ¿qué hago, no? O sea, que alguien me explique en qué momento tengo que saber en qué nivel está, ¿no? Sí, Y sí, mira, a mí me entonces, pasaba mucho con mi hija. Mi hija cognitivamente estaba muchísimos años por encima de su edad, pero socioemocionalmente era una huevita consentida, vincularmente todavía era súper dependiente de mí. Entonces, claro, los profes decían, nos decían, pero no puede ser, si no es independiente. Y yo, es que eso no tiene nada que ver con lo otro. ¿Sí? claro, yo les digo, son departamentos aparte, o sea, son como Exacto. cajitas y además, yo no entiendo por qué nos cuesta tanto trabajo comprender las disincronías o las asincronías cuando todos las vivimos. Sí. Ninguno de nosotros era bueno en todo, ni tampoco era malo en todo. Ujú, ¿Qué ujú. es lo que pasa? Que la diferencia es tan corta que, pues, más o menos se ve, Estamos ¿no? equilibrados, sí, hay como que funcionamos como Pero en en todo. ellos, pues, estás danzando en los 2 extremos, ¿no? Estás danzando en una alta capacidad, en una alta habilidad, y Claro. en el otro lado estás brincando la cuerda en la parte donde no te da, ¿no? Sabes, yo, Entonces, yo tengo una metáfora que ayuda mucho a entender este tema de las desincronías y es como el parapente, este paracaídas que tú sales ujú, desde la tierra y un poco es como que tienes un viento fuerte y el parapente va rápido y tú no estás listo y te pega una arrastrada y entonces eso pasa, a veces hay algo que vuela demasiado rápido y te arrastra y tú no estás listo y no estás bien parado y no estás bien agarrado y no estás y te arrastra, ¿sí? claro. Entonces es esto. Uy, mira, ya vamos casi media hora. Cuéntame, María del Mar, ¿cómo hiciste con tus nenes? ¿Tienen ahorita ajustes curriculares? ¿Lograste algún tipo de currículo ajustado? Cuéntanos un poquito cómo fue el desenlace de todo este proceso que me imagino que ha sido de años. Mira, todo esto fue bastante complicado. Te digo que yo casi, casi me fui a robar una silla ahí en la Secretaría de Educación Pública en el área de educación especial y no obtuve mucho. Lo que obtuve fue que la escuela en la que mis hijos estaban les dieran una ligera capacitación de 2 horas a los maestros, que es lo que hacen, Ujú, ujú, pero no hay mayor profundización al respecto, o al menos en ese momento era todo lo que hacían. ujú, Y empezamos a buscar opciones. Y recorrimos 18 escuelas y nosotros llegábamos y les decíamos: "Nuestra necesidad es esta", y nos decían: "Ay, sí, sí, vamos con todo", pero te das cuenta que es como por venderte el espacio, ¿no? exacto. Entonces, para Ah, ir resumiendo esto, llegamos a una escuela Waldorf, que el ujú, sistema es para ellos es una tortuga con pies, pero atienden la parte que necesitábamos, que era la parte socioemocional. ujú, La parte del conocimiento a nosotros, la realidad es que nunca nos atormentó, que ujú, porque a final ujú. de cuentas sabemos que ellos si lo quieren, lo consiguen. Con mi hijo no tenemos gran tema porque es autodidacta, ahorita está pasando a tercero de secundaria. Él solamente estuvo 2 años en el sistema Waldorf, al tercero me dijo: "Ya no, por favor, ya no". Está demasiada paz para mí. Sí, Yo necesito algo más rápido. estuvo ligeramente desescolarizado, Ajá, ajá. pero él es muy hábil manualmente y lo metí a unas clases. Aquí en México hay una técnica que se llama cartonería, Ujú, que es ujú. con lo que hacen obras de arte, Ajá, literalmente. ajá. Son puros adultos y él. La verdad es que lo Increíble. acogieron de una manera increíble. Ha hecho unas cosas preciosas. Hace 2 meses estaban exhibidas 4 piezas Qué de él en un lindo. museo de aquí de Puebla. Y la verdad es que, con eso se reguló. Después él me dijo: "Quiero regresar al sistema escolarizado". Per Ay, Encontramos ¿sabes una que me escuela. encanta?
esto que nos estás contando, así, perdóname que te interrumpa para No, no no te dejarlo ir. preocupes. Acuérdate que yo tengo déficit de atención y si no te lo digo ahora, después se me olvida. Perdóname, no es que no sea importante lo que estás diciendo, pero qué lindo a veces cuando nuestro sistema educativo falla en el sentido en que no puede ofrecerles lo que necesitan, también podemos buscar por fuera y podemos buscar espacios donde ellos encuentren su pasión y encuentren habilidades y estudien y tengan acceso de pronto a formación externa, ¿no? Muchos niños con altas capacidades terminan es realmente formándose en los extracurriculares más que en la escuela, ¿no? Y Así es. discúlpame, y nos estabas No, contando, no te perdón. preocupes. Entonces, me dijo: "Quiero, volverme a escolarizar". Encontré una escuela que sabe del tema Ujú, y ujú. hacen lo que pueden. Pero aquí en México tratar de hacer, pues, salto de grado, aceleración, adaptaciones curriculares significativas es muy complejo para los maestros y yo siempre voy a tener mi reconocimiento para ellos. Ellos aquí en México en este momento hacen mucha carga administrativa. Toda la Okey. secretaría se maneja a través de plataformas, entonces ellos tienen que subir todo lo que hacen a las plataformas. La realidad es que no les da tiempo de hacer enriquecimiento Además, curricular. tienen que hacer planificación y tienen que hacer es que eso también es algo que yo invito un poquito a los papás, porque a veces yo siento que los profesores son como la cuña que está en la mitad y son los que reciben todo, porque tienen una demanda por un sistema administrativo y por un sistema educativo y no los capacitan. Y además tienen, uno dice, bueno, dicta 4 horas de clase a la semana, pero esas 4 son 24, porque son planificar, son buscar Ujú. material, son hacer tareas, evaluar tareas, subir todo esto administrativamente a todo. Entonces, me parece que tenemos también que entender un poquito que esto es un problema de todos y entre todos tenemos que meter la mano para solucionar, no solamente los profes, no solamente el colegio, ¿no? Mira, yo siempre les digo en el programa, te digo, siempre para mí está el reconocimiento de los maestros. A lo mejor la ventaja de que mi hermana sea maestra me ha permitido ver lo que hacen. Mi hermana fluye, pero perfecto, después de las 10 de la noche, ¿no? Entonces, Claro. le dan las 4 o 5 de la mañana haciendo cosas para los niños. A mí ese Y horario se me después dificulta, levántate a las pero 6 de la mañana para dar clase todo el día también. así es, ¿no? Entonces, creo que eso me permitió entenderlo y ver lo que ella hace y cómo lo hace. Y yo siempre les digo, la responsabilidad es de las familias, los que tenemos el paquete somos las familias y absolutamente todo lo que encontremos afuera que sume, hay que agradecerlo. Ujú, ujú, Y lo que ujú. no, quitarlo de nuestro camino. O sea, Claro, no está ni en el sistema educativo. Digo, gracias a Dios en México, te digo, hay una ley que los contempla, pero mi mamá tiene una hoja que dice que las leyes en papel son una maravilla y en la realidad son una porquería. Y eso es verdad. O sea, no los pueden llevar a la práctica todavía nos porque falta mucho, se sí. difuminan. Yo realmente creo que tener una ley es el principio, porque por lo menos puedes ampararte en desde dónde peleo y desde dónde exijo. Pero también siento que nosotros los padres tenemos una función, pero principal, así vital, de activismo para empezar a hacer cumplir esas leyes, así como dices tú, sentándonos en el ministerio, que nos vean la cara, que digan otra vez esta señora acá, que digan qué hacemos, que no nos la vamos a quitar de encima, con mucho cariño, con mucha diplomacia. María del Mar, Dios mío, se nos pasa el tiempo volando contigo. Todo lo que dices es súper interesante. Termina de contarnos un poquito lo de tus hijos, porque quiero que tengamos espacio para que nos cuentes este tema como sociocultural de México tan interesante que me hablaste fuera de cámaras, sobre todo de lo que es población indígena, doble excepcionalidad. Así danos como una pincelada de esta mirada o también estadísticas que tú consideres que sean importantes frente a lo que son las altas capacidades en México. Bueno, Sí, entonces, claro. Pues mira, él regresó a la escuela regular, ahorita va a pasar a tercero de secundaria. Ella está terminando sexto grado en la escuela Waldorf. Ella tiene otras habilidades, lo físico es lo suyo. Acaba ujú, de entrar hace 2 meses a pádel y el maestro creo que siente que encontró su diamante en bruto. Me encanta la cara del qué maestro linda, qué y linda. pues la capacidad de ella de realmente es importante, ¿no? No sabemos a Ajá, dónde va a llegar esto, pero ella que lo disfrute y que lo viva, ¿no? qué Y lindo, ajá. entonces, pues en esta parte que me estás preguntando,
Te voy a compartir unos números que tengo aquí de México, porque creo que es muy importante que podamos entender lo que está sucediendo en México en relación a las altas capacidades y la Y tal atención que vez se al está dando. final me puedes pasar de pronto algunos links, yo también los puedo poner en la descripción y lo pueden ver de pronto en comentarios, lo que me quieras compartir es bienvenido, ¿no? ¿Ok? Sí, muchas gracias. Cuéntame. Bueno, ya aquí me está haciendo una travesura, pero ahorita te lo abro porque te quiero dar la cantidad exacta, de cuántas personas entraron al sistema educativo el ciclo escolar pasado en México. Son más de 24 millones de alumnos. Ahorita, Ujú. si me lo abre, te doy la cantidad exacta, pero solamente se están atendiendo a 15,000 alumnos de altas 24 capacidades. millones, claro. Entonces, están atendiendo, se supone que es el 2% de la población, según estas pruebas de CI, que ya sabemos que hoy por hoy no es lo más importante. Pero Se además habla, ese 2% es superdotación, lo que antes se conocía de sí, superdotación, pero realmente tenemos un pool de talento de un 15%, ¿sí? sí te digo, a Entonces, eso iba, ¿no? Desde del sí, 2%, bueno, más o menos, pasaban ok. a más, aún más menos al 10%, pero en México se está atendiendo el 0,0006% Qué de la barbaridad. población. Es que ni siquiera están atendiendo ese 2% que es No, ese nada, no les da porcentaje. la vida, no les da la vida, no les dan Ah, los recursos, no les dan muchas cosas y la claro. verdad es que es como muy, muy complicado esta Sabes que parte, además mientras no eduquemos al sistema educativo en detección es muy complicado o a los padres porque claro, se pasan volando estos niños mal diagnosticados, mal identificados, como el vago del curso, como y no, resulta que son un montón de niños con un talento extraordinario desperdiciado, porque hay un contexto que no sabe generar la curiosidad y la estimulación adecuada para que esto se convierta en talento, ¿no? pero además sabes que no es solamente eso, es esta parte donde en México hay un documento que aquí justamente lo tengo junto a mí, es un documento que está en línea que se llama Atención Educativa a Estudiantes con Aptitudes Sobresalientes Preescolar, Primaria y Secundaria. Eso Y me lo vas a pasar. Bueno, María del sí, Mar, sí lo porfa. tengo, yo te lo mando. Ok. Este documento tiene la maravillosa herramienta que tienen un cuestionario de nominación para cada grado, o sea, para primaria, para secundaria y para preescolar, que se supone que los maestros lo deberían de aplicar en las 2 primeras semanas del inicio del ciclo escolar para saber dónde están parados sus alumnos. No es exclusivo para aptitudes Es como un sobresalientes. diagnóstico, claro, un Eh, diagnóstico de nivel, de conocimientos, sí. entonces, porque en México el proceso de evaluación lo inician los maestros. Digo, Ujú, muchas ujú. familias evaluamos de manera particular, pero realmente en México y en casi todos los países la evaluación es cara. Lo que el sistema te ofrece es que el maestro nomine al niño Ujú. y los maestros de USAER son los que deciden a qué niños diagnostican y a qué niños no. Okey, es Entonces, como un si filtro. Ajá. totalmente, si todas las escuelas aplicaran el cuestionario de nominación en esas 2 primeras semanas de clases, Y habría nuestro más panorama detección. sería completamente otro. Claro. Y en esto que me estás diciendo, la Universidad de Guadalajara tiene un programa para la atención a las aptitudes sobresalientes porque ellos tienen a una persona que está terminando su doctorado y lleva 10 años de investigación en altas capacidades en Guau. México. Y la universidad decidió abrir un programa en el que quisiera ser evaluado, la universidad lo iba a evaluar. Y de 3,000 alumnos, encontraron 300 alumnos con altas capacidades, Guau, okey. a lo cual la universidad les está dando seguimiento. El tema es que somos 32 estados, somos un país muy grande, somos 124 millones de personas, más Barbaridad, o sí. menos, y solo una universidad de todo el país está haciendo ese trabajo. Así es, así Entonces, es. mira, aquí está.
En el ciclo escolar 2022-2023, a México ingresaron 29.710.596 alumnos a lo que se conoce como educación básica, que es de preescolar a secundaria. Ujú, ujú. Y en este mismo ciclo escolar solamente se atendieron a 20.061 alumnos con aptitudes Una barbaridad, sobresalientes. una barbaridad. Entonces, trabajo nos sobra, Sí, así es. mucho por hacer también. Y lo más importante para mí ha sido en estos años poner el tema sobre la mesa, visibilizarlos, acompañar a los maestros, porque los maestros no pueden dar lo que no tienen, igual que cualquier mortal, no son Claro, marcianos. claro, Y si claro. en su formación lo más importante es abrazar, acompañar y llevar al niño a que sea un estudiante de alto rendimiento académico, cuando tienen un alumno con altas capacidades o con aptitudes sobresalientes, les mueve el esquema. Ujú, Y ujú, muchos adultos se sienten desafiados y retados por esta cuestión genuina del niño de querer aprender. ujú, ujú, Entonces, no podemos quitarlo de la mesa. Es un ujú. tema que tenemos que ponerlo eh, para poderlo contextualizar y que las personas puedan comprender. Y ha pasado que el otro día en un diplomado que tomé aquí en México de altas capacidades, nos estaba contando una de las maestras que llegó a evaluarse a su centro un señor de 80 años. Después de que se evaluó su nieto, yo creo que él veía a su nieto y se veía a él. Sabes, a mí me parece precioso. Sabes que yo en parte abrí este podcast porque como yo trabajo con infancia temprana, estos temas como que no encajaban tanto. Claro, todo lo que es con niñez entra en mis redes, pero los adultos, no importa la edad que tengas, de verdad que Claro. tener un diagnóstico tardío te da tanto sentido a tantas cosas de tu vida que tal vez estás significando desde un lugar negativo o viéndolo como fallas de carácter y realmente son características propias de un perfil que tienes, ya sea altas capacidades, TDAH, autismo, lo que sea. Y me encanta, me encanta. Y Qué esta lindo. parte, te digo, yo de alguna manera creo que para mí no fue tan difícil comprenderlo. Te digo que la vida me fue poniendo me fue haciendo el caminito para que yo pudiera Claro. entender. Mi papá era una persona de altas capacidades, era una persona que tenía una habilidad de resolución de la vida que decías, no inventes, o sea, algunas cosas eran muy raras, pero a final de cuentas, era una persona con altas capacidades. En muchos aspectos, su forma de aprender era impresionante. Mi hermana, la de en medio, nosotros somos tres. Mi hermana Ujú, también tiene altas capacidades, pero no fue atendida, no fue acompañada. Y la ujú, realidad es que el resultado, pues no es ni siquiera lo que ella quería o lo que ella esperaba, ¿no? ujú, Y ha ujú, batallado con muchas cosas justamente por esta falta de identificación, de acompañamiento, de comprensión, de empatía. ujú, Y mi mamá es una persona con altas capacidades sociales. Ella tiene una habilidad para relacionarse socialmente impresionante. ujú, ujú, Entonces, esto a mí de alguna manera, pues de las conductas y de las cosas que yo veía, particularmente en mi hijo, que es muy notorio, ujú. pues yo decía, pues esto ya lo viví, ¿no? Ya Yo, tenías, claro, ya tenías herramientas para, mira, qué valioso porque además tú aprendiste de la experiencia de tus padres, pero qué difícil para los padres que han sido criados teniendo altas capacidades y han sido criados como mal criados, es decir, que les sacaban las altas capacidades a punta de chanclete, vitamina H, que es lo que abunda en nuestro Latinoamérica, ¿cierto? ujú, Lo que tú dices, esa curiosidad, esa necesidad de preguntar, eso que a veces se confunde con oposicionismo, que sencillamente es yo quiero saber y no es no porque no o sí porque sí. Entonces, claro, de pronto se enfrentan a sus propios hijos y, oh caramba, ¿qué hago? Y lo lindo, como este viejito de 80 años, es que cuando tú te empiezas a abrir a esta realidad de tus hijos, también empiezas a sanar tu historia y de ahí para atrás, a todas las generaciones. María del Mar, se nos acabó el tiempo, esto que nos volamos, mira, no alcanzamos a hablar del otro tema, te voy a volver a invitar, pero me encanta todo lo que nos cuentas, te felicito por este camino que has caminado. Cuéntanos un poquito dónde encuentran tus servicios o qué tipo de servicios ofreces para las familias, por si alguien de México nos está escuchando.
Sí, mira, de hecho, no solamente trabajo con familias de México, trabajo con familia también de otros países, porque yo tengo un programa de crianza. Es un programa en el que yo los acompaño, porque cuando tienes un hijo de altas capacidades, tienes que hacer ajustes a tu sistema de crianza. Ujú, ujú, No puedes criar como te imaginaste que iba a ser, porque realmente las necesidades son diferentes. Y si quieres educar desde el respeto, desde la comprensión, desde la tolerancia, pues necesitas aprender. Y ujú, la crianza es lo que te da. O sea, la estructura del programa de crianza es darte herramientas y estrategias para que puedas criar desde ese lugar, ujú, ujú. desde el poder entender lo que le está pasando a tu hijo, pero algo súper importante, sin pasar por encima de ninguno de los miembros de la familia, Ujú. porque eso pasa con mucha frecuencia. Hay un diagnóstico y los demás se vuelven invisibles, muertos, Claro, quedan es anulados. buscar salud mental de la familia y de la infancia. Esto es Así integral. es. ¿Y dónde te encuentran, María del Mar? Mira, ¿Dónde? mi página de Facebook dice la abreviación de psicóloga, SIC, Mara ¿Sabes qué? Albarrán. Pásamela y la ponemos en los Ajá, comentarios con todo sí, lo que demás que me pases y así la gente y te puede encontrar. yo tengo un programa de acompañamiento para hacer la introducción a los padres y maestros acerca de lo que son las altas capacidades. Lo doy en Zoom, son Ujú, 3 sesiones de hora y media, y en esto yo les hago el acompañamiento de explicarles qué necesitan saber, cómo acompañarse los ujú, maestros ujú. con las familias y las familias con las escuelas, Claro, ¿no? lograr Y cooperación. entonces totalmente. Y entonces, eso es lo que hago. Y doy conferencias en las escuelas para poner el tema sobre la mesa, para visibilizar acerca de las altas capacidades e invitar tanto a los maestros como a los padres de familia a capacitarse, porque no puedes acompañar si no conoces el tema. Así es. Y si gustas, te Ujú. comparto también mi número, te lo Mira, lo pongo. que para ti esté bien. Yo Sí, personalmente nunca comparto mi número, pero si para ti está bien, pásame. ¿Sabes qué? Pásamelo después. Ahorita te escribo sí, porque por aquí esto se me desaparece cuando terminemos. no, no te preocupes. Pero María del Mar, te agradezco muchísimo lo que me quieras compartir de pronto de estadísticas, links, páginas, leyes, lo que tengas sería súper lindo y lo ponemos en los comentarios para que la gente pueda acceder a esta información. Y te agradezco por darme como este pincelazo. Yo sé que faltaron un montón de temas que nos encantaría hablar, que incluso por fuera dijimos, tenemos que hablar de esto. Así que seguramente volveremos a tener un espacio. Y bueno, también tú tienes 2 programas de radio que vamos a poner los links también en los comentarios. Y bueno, nada más agradecerte de verdad por tu tiempo, por tu generosidad, por tu conocimiento y felicitarte pues por este camino que has hecho como profesional y como mamá. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Pues muchísimas gracias a ti, Adrián, y pues también la invitación queda abierta para que tú me acompañes en mi programa de Aprendiendo sobre Altas Capacidades. Allá estaré, seguro. Sí, muchas Muchísimas gracias. gracias y gracias a todos los que nos escucharon. Ok, chao. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Comparte, difunde, comenta y no te olvides de seguirme para no perderte lo que viene.